días, hermanos. Vamos a tener la lectura bíblica ahí visible. Y quiero decirles que la predicación la tomé y me inspiré. ¿Tenemos el boletín? Porque en el boletín aparece, gracias, aparece una propuesta del pastor Rodrigo. No sé si la han visto. ¿Han visto la propuesta? Es una tienda de campaña, ¿verdad? Y hay un versículo. El versículo es de Isaías 54, verso 2. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No sea escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Esta es la propuesta para el año 2026, para la iglesia CCF. ¿Y qué es ensanchar las tiendas, las estacas? Crecer. Eso significa este versículo. Y tenemos un reto para el año 2026, que la iglesia crezca. ¿Y de quién es la responsabilidad? Es nuestra. En esta mañana vamos a hablar de la misión de la iglesia. Quiero compartir esta historia muy conocida. El 15 de abril de 1912 ocurrió una de las mayores y conocidas tragedias del siglo XX. El 10 de abril de ese año, en Inglaterra, zarpó el Titanic. ¿Sabe cómo los constructores habían bautizado o habían catalogado a este barco? Prácticamente imposible de sumergir. Pero lamentablemente, esa noche, el 15 de abril de 1912, estamos hablando ya un poquito más de 100 años, una noche muy fría, y no estamos lejos de Terranova, ocurrió el hundimiento. Más de 1.500 personas murieron debido a que ese barco impactó contra un iceberg sumergido casi en su totalidad, que partió el casco de la nave. Surge la pregunta, ¿pudo evitarse? David Blair era el responsable de tener la llave del armario donde estaban los binoculares de alta potencia para observar desde el punto de vigía y detectar posibles peligros. Pero el señor Blair fue cambiado de labores e inadvertidamente se quedó con las llaves y lamentablemente los binoculares no estaban disponibles. Así que sin ellos fue difícil divisar el gigantesco iceberg. Lo demás es historia conocida. Hermanos y hermanas, una llave hizo la gran diferencia para evitar esa gran tragedia. ¿Sabe que hoy la iglesia está haciendo uso o no está haciendo uso de una llave para llevar a cabo su gran labor, que es la misión de la iglesia? Ahora, ¿qué es misión? Veamos, por favor. Misión es un encargo o tarea que se recibe para cumplir un propósito importante. Esa es misión. La misión de la iglesia es la tarea que Dios nos ha confiado, que es anunciar el evangelio. ¿Qué es evangelio? Buenas nuevas, good news en inglés, y presentar a Cristo como Señor y Salvador del mundo. Esa es la misión de la iglesia. Y hermanos y hermanas, la misión de la iglesia no ha cambiado los últimos 2000 años.
Porque ese fue el proyecto de Jesucristo, el fundador de la iglesia. Y Él dejó muy claro cuál es esa misión: llevar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos a todo el mundo. Escuchen lo siguiente. A principios del siglo XIX, había una iglesia evangélica en Estados Unidos por cada 875 personas. Al inicio de la Primera Guerra Mundial, había una iglesia evangélica por cada 430 personas. O sea, fue creciendo la iglesia. Pero después de la Primera Guerra Mundial, la fundación de iglesias disminuyó significativamente. Imagínense el dato, por ejemplo, en Montreal. La presencia de la iglesia es menos del 1%. Y en Canadá es apenas del 7%. ¿De dónde está David? Hay mucha labor que hacer, hermanos. Según estadísticas, en Estados Unidos se cierran aproximadamente unas 4,000 iglesias al año. Desde 1980, casi 3 iglesias han cerrado sus puertas en Canadá. Escuchen lo siguiente: de 10 canadienses, apenas 3 ven la religión como algo importante en sus vidas. Más del 30% de nuestros adolescentes dicen no tener ninguna religión y no creen en nada. ¿Hay labor que hacer? Sí, y mucho, mucho. En este día vamos a ver 3 cosas, hermanos. Primero, vamos a ver que en la misión primero Dios nos restaura. Después Él nos llama y después Él nos envía. Vamos a tratar de ser claros en esto y lo más específicos posible. Ok, en primer lugar, el Señor nos restaura. Libro de Romanos capítulo 5, verso 10, por favor. Libro de Romanos capítulo 5, verso 10. El apóstol Pablo nos dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Somos reconciliados. Cuando somos reconciliados significa que somos restaurados. La palabra, quiero regresar a la palabra reconciliación, es cuando cambiamos de relación. Una relación de repente estuvo afectada por cualquier cosa y hay una reconciliación, o sea, ya la relación se restaura. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios, por medio de Jesucristo, nos ha reconciliado con el Padre. Antes éramos enemigos, ahora somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Dice que somos restaurados, devolver algo a su estado original conforme al propósito de Dios. Cuando el Señor nos reconcilia, nos restaura, estamos listos para entrar en esa misión que el Señor quiere que hagamos. Pero yo quiero que, antes de entrar más en detalle, yo quiero que veamos la experiencia espiritual del profeta Isaías cuando ve la gloria de Dios. Isaías capítulo 6, versículos 5 al 8. Isaías quedó tan impactado cuando ve la gloria de Dios que él exclama: ¡ay de mí!, dice, que soy muerto, porque siendo hombre de inmundo de labios han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Hermanos y hermanas, obviamente cuando venimos al templo no tenemos experiencia de ver toda la gloria, la majestad de Dios, pero no podemos dudar que la presencia de Dios está aquí con nosotros. ¿Y cuál debe ser nuestra experiencia? ¿Cuál debe ser nuestra reacción cuando venimos a adorar al Rey de Reyes y al Creador de todo el universo? Tiene que haber una experiencia en nosotros y tiene que haber un respeto y una reverencia para adorarle. El apóstol Pedro, en la pesca milagrosa, ¿se recuerdan? Dice que cuando aquello ocurrió, ¿qué dice Pedro? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo:
apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y hay otra experiencia, Apocalipsis 1:17, cuando Juan, el apóstol, no el bautista, el apóstol, tiene esa experiencia de ver esa visión en Apocalipsis 1. Era tanta la situación que ve, que dice que cayó como muerto. Claro, ya no está viendo al Jesús que él conoció, que se describe en los evangelios, la parte humana de Jesús, cuando él llora, cuando él se cansa, cuando él tiene sed, cuando él tiene hambre. Juan ve al Jesús glorioso, al Jesús que vamos a ver cuando estemos allá en la gloria. Y dice que él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, porque yo soy el último y el primero. Hermanos y hermanas, tenemos que estar claros en algo. Cuando el Señor nos restaura, Él nos envía la misión. Si nosotros seguimos leyendo en Isaías capítulo 6, dice que Él, nuestro Dios, toca la boca del profeta Isaías y dice: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y Él pregunta a Isaías: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondió: heme aquí, envíame a mí. El Señor nos hace esa invitación a nosotros hoy también, hermano. ¿Quién va a ir a llevar el evangelio? Bueno, a veces creemos en la iglesia que la responsabilidad solamente es de los pastores. Déjenme decirles que no, que la responsabilidad y el privilegio de llevar el evangelio es de todos. ¿Usted ya vino a Cristo? ¿Usted ya reconoció y se arrepintió de sus pecados? ¿Usted ya confesó que Jesús es el Señor de su vida? Usted es responsable de llevar ese evangelio. Usted es responsable. Por lo tanto, yo les propongo esto: cuando una vida es restaurada, tiene lugar en la misión de Dios. Dios no descalifica a nadie. Dios no, bueno, los blancos sí y los morenos no. No, todos cabemos en la misión de Dios. Es un privilegio que tenemos que aprovechar, hermanos. Muy bien. Número 2. Dios nos ve y nos llama. Libro de Marcos, que es el pasaje que leía nuestro pastor Rodrigo. Veamos el capítulo 1 de Marcos. Dice que: y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Cuál es el proceso para entrar en la misión de Dios? ¿Cuál es el proceso? Primero, Jesús nos ve. ¿Usted lo ve, por favor? Ahí, capítulo 1, versículo, déjeme ver, versículo 16. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio. Y en el versículo 19 aparece de nuevo el verbo ver. Ahora, el ver como Jesús ve es una forma diferente a como nosotros vemos. Mire qué interesante que cuando el profeta Samuel es enviado por el Señor a la casa de Isaí para buscar al que iba a reemplazar al rey Saúl. ¿Se recuerdan ese pasaje? La Biblia describe que Saúl, el profeta, era el hombre más alto físicamente de todo el pueblo. La persona que más le llegaba a acercarse a Saúl era el hombre. Y cuando Dios tiene que reemplazar a Saúl, el profeta Samuel creyó que todos los reyes tenían que ser como Saúl. La misma estatura, la misma estatura física, el mismo porte y así por el estilo. Y cuando Samuel va a la casa de Isaí y ve entrar al primer hijo de Isaí, que era alto, dijo: este es. Y mire que el Señor le llama la atención a Samuel y nos llama la atención a nosotros también hoy. ¿Qué le dice el Señor? No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho.
Jehová, y lo puse a propósito la palabra no, en mayúscula, Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué cosa? El corazón. Vio a Simón y a todos sus hermanos. Esa capacidad de ver es admirable en Jesús. Entonces aquí vemos cómo el Señor tiene que llamarle la atención al profeta Samuel. Importante que nuestro corazón sea limpio. Salmo 51, verso 10. Miren que cuando se trata de justificarnos con nuestros errores, especialmente con el cónyuge, es muy fácil culpar al cónyuge, ¿verdad? Aquí tenemos una que no, qué bueno. Es fácil culpar al cónyuge. Es que tú, o no, es que tú, y David es un ejemplo en reconocer su error, y él dice, Dios crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué Dios escogió a David? David era el menor de los hermanos, era el último. Dice el Salmo 78, verso 72, los pastoreó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. Dos palabras importantes, integridad y pericia. ¿Qué significa integridad? Rectitud, lealtad a Dios. Importante. El servicio de David nace de un corazón en sintonía a los intereses de Dios. Aunque pecó, su corazón arrepentido mostró sensibilidad y arrepentimiento. Pregunto en esta mañana, ¿cuáles son mis motivaciones para servir a Dios? ¿Por qué le servimos a Dios? En el caso de uno de pastor, cuando pretendemos servir al Señor por intereses económicos, vamos mal. Nuestra motivación debe ser el amor a la obra. Y no siempre es fácil servir al Señor, hermanos. No siempre es fácil. Entonces vemos acá que el Señor nos ve y Él ve con atención y discernimiento. Esto es importante. Nos ve con intencionalidad y con propósito. No, ahí es la soberanía de Dios, hermanos. No al mérito humano. Y luego dice que Él nos llama. Versículo 17 al 20, por favor. Dice el versículo 17, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Verso 20, luego los llamó también a los hijos de Zebedeo. Los llamó, el Señor nos ha llamado a nosotros, hermanos. Y mire qué interesante. ¿Por qué el Señor permitió la persecución en la iglesia en el primer siglo de la era cristiana? Usted puede leer el capítulo 8 del libro de Hechos. ¿Por qué razón? Porque habían olvidado cuál es el propósito de la iglesia. Si usted lee Hechos 1:8, dice, me seréis testigos, ¿dónde? Samaria y hasta lo último de la tierra. Significa que el propósito de Dios para la iglesia no es que se quedaran en la ciudad de Jerusalén, sino que salieran. Pero ¿qué pasó? Estaban muy comfortable en Jerusalén, estaban muy cómodos. Que hay avivamiento, hay lenguas, hay milagros, hay profecía, estamos creciendo. Quedémonos aquí. Que vean los samaritanos y esos con vasos. Por eso Dios permite la persecución. ¿Y a quién usa para perseguir a la iglesia? A Pablo. Libro de Hechos, capítulo 8. La iglesia tiene que salir. Ahora, mire qué interesante la experiencia de la iglesia en Montreal. El Señor trajo una medalla Sierra de Venezuela,
Raúl Pérez de Cuba, Santiago de Barcelona, mejor equipo del mundo, por cierto, Barcelona, hermanos de México, Colombia. Tal que te duela, hermano. Este hermano que nació acá, pero de origen italiano, de México, Bolivia, Venezuela, Honduras. Mire que Dios como que ha invertido un poco el orden, y en vez de ir, es importante desde luego hacer misiones, es importante, no lo estoy negando, pero el Señor nos ha traído, y miren que aquí podemos encontrar, aquí en ese esquina, ustedes encuentran musulmanes, hindúes, chinos, lo que sea, para poder compartir el Evangelio de Cristo. Y quiero aprovechar esto de extender la propuesta que hace el pastor Rodrigo, extender las estacas, extender esta tienda de campaña llamada CCF. Ustedes conocen a Eric y a Brenda, ¿no, verdad? Eric y Brenda, pónganse de pie, por favor. Edgar y Brenda. No te hagas. Gracias, hermanos. Nuestros hermanos tienen una obra en Salaberry, está como a 1 hora de acá, ¿verdad? ¿Más o menos 1 hora? Bueno, vamos a tratar el asunto como iglesia, poder apoyar esa obra allá en Salaberry. Mire que Dios pone en el corazón del pastor Rodrigo, extendamos esta tienda de campaña, y Dios nos envía esta pareja, que yo no sé cómo se conectaron con CCF, pero ya tienen algunas semanas de estar viniendo, y queremos que sean parte, ya se sientan parte de nosotros, y poder hacer algo ahí en Salaberry con el apoyo nuestro. O sea, Dios misericordiosamente, estos chavos no se mueven, les voy a tener que enviar a alguien ahí. El Señor nos ha llamado a eso. Venid en pos de mí. Venid en pos de mí. Mire que al llamarnos no significa que el poder de Dios está limitado. O sea, hay gente que dice, Dios sin mí no la hace. Olvídese. Dios tiene recursos ilimitados y puede usar a quien uno menos cree que es posible. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Y dice que los llamó. La iniciativa siempre viene de Dios. Yo quiero decirles algo en esta mañana. Dios quiere hacer algo con ustedes, hermanos. Dios no quiere que solamente vengamos el domingo, nos sentemos, disfrutemos del culto, como que si, perdón la comparación, no quiero ser grosero ni falta de respeto, pero a veces tomamos venir a la iglesia como cuando vamos al cine, vamos a un espectáculo en el cual usted paga el boleto y tiene derecho a disfrutar del show. La iglesia no es así. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Y quiere que nosotros actuemos. Para eso el Señor nos ha reconciliado, nos ha restaurado y nos envía a la misión. ¿Qué es lo que el Señor les dice a estos primeros discípulos? Haré que seáis pescadores de hombres. Haré que seáis pescadores de hombres. Muy bien. Número 3, el Señor nos envía a cumplir la misión. Vea por favor de nuevo Marcos capítulo 1. Dice el verso 18, y dejando luego sus redes, ¿qué hacen? Le siguieron. Ve el verso 20. Luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los pescadores, le siguieron. Oh, mire, esto es bien interesante. Le
siguieron. Para seguir al Señor hay que dejar algo. Para seguir al Señor hay que dejar algo. Hay que pagar un costo, no de dinero. Aclaro. La iglesia no está para hacer dinero. Obviamente hay que sostener esta obra. Hay que pagar renta, Hidroquebec, impuestos, salario del pastor, diferentes cosas que la iglesia necesita. ¿De dónde sale eso? De nuestro sostén. Pero cuando hablo del costo de seguir al Señor, estoy hablando de otras cosas. ¿Qué significaba para estos primeros discípulos? Redes, barca y padre. ¿Qué creen que significaba para estos hombres estas tres cosas? Redes, barca y papá. Sustento, su seguridad, su familia, comodidad y tantas cosas. Dice Marcos 1, 18 y 20, dejando luego sus redes, le siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con sus jornaleros, le siguieron. Quiero hablar de una palabra, que esto se aplica a todos nosotros. Prioridades. Ya hemos pasado 2 meses. Sorprendentemente, hermano, estamos en el tercer mes del año ya. Que Dios pueda bendecir este mes de marzo. Importante, prioridades. Prioridades significa lo más urgente, lo más valioso, lo que debemos hacer primero. ¿Qué es lo que hacen estos hombres? Dice, dejando todo. Claro, no significa que usted va a dejar de trabajar, no. Tenemos que planificar nuestro tiempo, horarios y cosas así por el estilo. Hay que pagar un costo, hermanos. Dice Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. CCF, esta iglesia desde que se fundó, ha tratado de predicar el evangelio lo más puro posible. Hemos tratado de no presentar un evangelio cómodo, fácil. Venga Cristo y usted no va a tener problemas. Eso es mentira. Eso no es así. De hecho, posiblemente venimos a Cristo y de repente los problemas como que se ponen, hay más, se multiplican. Pero tenemos una diferencia. Ya nuestras cargas las ponemos en la cruz del Calvario, tratando de que Él pueda llevar esas cargas. Luego dice Lucas 9:62, si alguno mira hacia atrás, no es apto. Ahí está, me equivoqué. No es apto para el reino de los cielos. Hay que dejar todo. ¿Y qué significa mirar atrás? Es tener un corazón dividido. Me acuerdo cuando andaba de parranda. Las coronas. ¿Cuántas coronas nos tomábamos? Sí, esas. Estamos recordando y evocando el pasado y como que a veces nos da nostalgia. Hermano, no podemos estar viendo lo que hacíamos la vida de pecado atrás y querer seguir al Señor sirviéndole. No. ¿Sabe que ese fue el problema del pueblo de Israel cuando andaba en el desierto? ¿Nos acordamos de qué? ¿Qué pasaba recordando el pueblo de Israel? Del pescado, de la soya, de las cebollas, que según ellos estaban bien, estaban súper bien allá. El Señor tuvo que tratar con el pueblo de Israel en el desierto y muchas veces tiene que tratar con nosotros también. Miren, hermanos, mirar atrás es tener un corazón dividido. No podemos cumplir la misión como iglesia si estamos constantemente viendo a otro lado. Dice Lucas 14:28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero
calcula los gastos, a ver si tiene lo necesario para acabarla. Usted va a decidirse, va a tomar la decisión por Cristo. Piénselo bien, pero es la mejor decisión que usted va a tomar. Es la mejor decisión que usted va a tomar. Perdón. En la misión de Dios para la iglesia de hoy siempre hay compromisos que contraer. No podemos tomar el llamado divino sin la debida importancia. Todos tenemos un lugar en la obra de Dios, aunque usted no lo parezca. Santiago, todos tenemos un lugar, un espacio en la obra de Dios. Tomemos el arado y empecemos a arar. Desde luego no es fácil, hay un llamado. ¿Ustedes creen que no es rico quedarse el domingo acostado en la casa? No, vieja, no vayamos a la iglesia. Veámoslos por YouTube o por Facebook. Y a veces nos justificamos, mira que todos los días nos levantamos a tal hora. Es nuestro derecho quedarnos durmiendo el domingo. Sí, hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Miren, hermanos, por favor, no lo digo por jactancia. A mí nadie me obliga a levantarme a las 4 de la mañana y empezar a orar como lo hace Pastor Rodrigo por ustedes. Algunos se importunan cuando el versículo bíblico llega temprano y los despierta. Este pastor otra vez me está durmiendo. A mí nadie me obliga a levantarme. Pero yo siento moralmente un compromiso con Dios. Siento un compromiso con Dios para hacer eso. Quiero terminar con lo siguiente. Cada año, los vientos levantan millones de toneladas de arena del polvo del Sahara, el desierto del Sahara. ¿Sabe alguien dónde está el desierto del Sahara, verdad? Sí, en Sahara, sí. Sí, no hay Antepalcate está. Do you know where is the Sahara Desert, David? Okay. Está a miles de kilómetros de acá. Escuche bien esto, hermanos. Y la humanidad se dio cuenta porque en el espacio unos astronautas vieron ese fenómeno. El polvo cruza el Atlántico y llega hasta la cuenca del río Amazonas. ¿Cuál es la misión de esa arena? Mire qué espectacular nuestro Dios, hermano. Aporta nutrientes esenciales, compensa la pérdida de nutrientes por lluvias, sostiene la productividad vegetal, ayudando mucho a la agricultura. Hay una conexión ecológica global de tal manera que sin ese polvo del Sahara, el Amazonas sería menos fértil en el campo. A nuestro Dios no se les chispotea nada, hermanos. El Sahara fertiliza el Amazonas. ¡Wow! Esto es maravilloso. Y no es al azar. Dios lo planificó así. ¿Sabe cuál es la distancia entre el Sahara y la cuenca del Amazonas? 5,000 kilómetros, 5,000 kilómetros, David. Increíble. Hermanos y hermanas del CCF, Dios nos trajo de tantos lugares para traernos aquí a Montreal. Estamos aquí por diversas razones. Algunas políticas, económicas, familiares, lo que sea. Pero al final, que cada uno de nosotros cumpla la misión de Dios. Hechos 1:8. Vea, por favor, Hechos 1:8. Y ahí vamos a buscar Romanos 10:14. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Y Hechos 10:14, Romanos 10:14, hay varias preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Quién va a hablar? ¿Quién les va a hablar a esta gente de Cristo? ¿Quién, hermanos? Nosotros. En su trabajo, en su oficina. Santiago, tú cuando conduces el taxi, hablar de Cristo. Nicole con los niños, ahí en la guardería, en una forma sabia, dejarles llevar el mensaje de Cristo. Mi querida Jessica, en el hospital, a los pacientes, hablarles de Cristo. Y así por el estilo. Cumplamos la misión, hermanos. Cumplamos la misión. ¿Tiene su boletín de este día? Vea su boletín, por favor. Vea la propuesta de nuestro pastor Rodrigo. Esa es la propuesta para todos nosotros. Y somos responsables de cumplirla. Ensanchar estas estacas. Ensanchar esta tienda para la gloria de Dios. Somos instrumentos. Amén. Vamos a recoger la ofrenda. Y ahí vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por esta mañana, por estar aquí en tu casa, por el reto que nos dejas este día, Señor. Tú nos has llamado, nos has restaurado y nos has colocado en la misión, llevar el Evangelio a todo aquel que lo necesita. Despiértanos, Señor, y que podamos ver la realidad espiritual de este mundo oscuro, que necesita la luz del Evangelio de Cristo Jesús. Y somos nosotros los portadores de esa antorcha. Bendice las ofrendas, bendice esta semana, nuestras labores, que en medio de cualquier adversidad podamos ver tu gloria. Y dice tu palabra que somos más que vencedores. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y todos decimos amén.